Hola, hola para todos, ¿cómo están? Feliz tarde con cara ya de noche, pero tardecita todavía. Estamos esperando 2 minuticos más y vamos a empezar. ¿Listo? Bueno, yo creo que por respeto al tiempo de todos, empecemos ya. Lo primero que quiero hacer es como presentarme. Para los que no me conocen, mi nombre es Diana Catalina Sanín. Yo soy médica, tengo una maestría en nutrición infantil. Además, soy consultora internacional de lactancia. Tengo varias capacitaciones en diferentes temas de niños extremadamente selectivos, niños con necesidades especiales, en picky eaters. Em, pero más importante que todo, soy mamá de dos niñas, estudiantes del liceo, y que son mi motor, que son las que me han hecho aprender todo en esta vida y por las cuales me motivo a aprender diferentes cosas. Las dos son picky, eh, por cosas que les voy a ir contando a través de esta presentación y las que me han llevado a estudiar y aprender. Dicen que muchas veces, como una necesidad personal, es la que se nos mete en el ámbito laboral, la que nos hace crecer como profesionales. Y fue con mis hijas que a través de la lactancia y a través de estar con ellas, pues me fueron impulsando a querer aprender y hacer muchísimas más cosas. Entonces, bienvenidos. A mí me encanta que me hagan preguntas, entre más cosas digan, pues muchísimo mejor. Alzan la mano y lo que necesiten, por acá estoy. Listo. Entonces, vamos a empezar con una frase del Principito que me encanta. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, acordémonos de que todo arranca con la conexión. Los niños, las relaciones y todo lo que hagamos, lo tenemos que ver desde el corazón y no desde la razón. Y muchas veces se nos olvida que tenemos al frente unos personajes que tienen toda una vida, que tienen un montón de aprendizajes y que también tienen que ser respetados, que tenemos que tratar de aprender la vida, de ver la vida desde sus ojos, desde su entendimiento y no solamente desde yo qué quiero lograr con ellos y no generar un montón de expectativas que finalmente son las que nos van a hacer frustrar. Entonces, la educación de los padres y en general la educación de todas las personas es demasiado importante para tener unos buenos resultados, ¿cierto? Las investigaciones han mostrado que entre más yo aprendo de nutrición, de crianza, de muchas cosas, pues mejores voy a tener, mejores resultados voy a tener con mis hijos un estilo de vida más saludable y voy a tener mejores respuestas desde el punto de vista nutricional. Entonces, ahora
hay contradictores como en el exceso de la información. Yo creo que nunca va a haber un exceso de información mientras yo lo esté tomando desde las fuentes adecuadas y mientras yo siempre esté buscando como el beneficio y el bienestar de mis hijos. ¿Listo? Eso es lo primero que quiero que miremos cuando estamos hablando de inapetencia y de por qué los niños no comen, entendamos cómo funciona el apetito en los niños. Entonces tenemos que el apetito en los niños no es solo algo. Es que no come porque la mamá le da muchos dulces. Es que no come porque el papá no comía. Realmente el apetito es algo demasiado complejo, una, un, un conjunto de muchos diferentes factores que van a influir en finalmente si ese niño tiene hambre o no. Tenemos un componente fisiológico que es demasiado importante, que va a tener un montón de hormonas, no solo una, la insulina y el glucagón que conocemos, sino tenemos el neuropéptido, tenemos la leptina, tenemos un montón de hormonas que van a depender del estado en el que se encuentre ese niño. Entonces, cuando los niños tienen miedo, cuando tienen estrés fisiológico, esas hormonas van a generar que uno quiera comer. Entonces, recordemos siempre que un evento estresante va a hacer que se desencadene una respuesta adrenérgica y va a hacer que el niño no coma. Al contrario, si tengo un niño relajado, tranquilo, que tiene un ambiente tranquilo, pues hormonalmente inclusive va a hacer que ese niño sí quiera comer. Además, va a depender de todas estas señales, de los niveles no solamente de azúcar en sangre, sino los niveles de muchas cosas que necesitamos, los niveles de aminoácidos, cómo están las grasas circulantes, todas esas cosas, el vaciamiento y el llenado del estómago, todas esas cosas van a ser desde el punto de vista fisiológico, si ese niño quiere comer o no. La presencia de enfermedades sistémicas y de deficiencias nutricionales también van a hacer que ese niño no quiera comer. Si yo tengo bajo el zinc, bajo el hierro, el niño tiene anemia, eso solamente va a ser, aunque es contradictorio que un niño que tenga bajitos algunos nutrientes en su cuerpo, al contrario de querer comer, se sientan es inapetentes. Eh, entonces, ciertas deficiencias, ciertas enfermedades como la acidosis tubular renal, en generar todas las enfermedades gastrointestinales, las alergias, las inflamaciones, todas esas van a generar un disconfort o una necesidad del niño de no querer comer. Y aquí solamente vamos en la parte fisiológica. Después vamos a tener un tema emocional y es que tenemos unos niños que desde los 2 años, del año y medio, empiezan a desarrollar sus emociones y que muchas veces la parte emocional se ve eh, truncada o revuelta o metida con la comida. Y cuando empezamos a involucrar la comida con las emociones, que no solamente son los niños lo que lo hacen, sino nosotros también comemos cuando estamos tristes. Entonces estamos tristes, vamos y comemos muchos dulces, o lo dejamos y nos privamos de la comida para castigarnos, etcétera. Es porque desde chiquitos empezamos a ligar las emociones con la comida. Entonces, muchas veces inconscientemente empezamos a ponerle emoción a la comida, como estoy triste porque no comes o estoy muy feliz porque por fin probaste. Entonces, al ponerle emociones a la comida, los niños empiezan a también a brindarle un componente emocional a la comida. Y si algo emocional fuerte pasa en sus vidas, así hayamos quitado la emoción todo el tiempo de la comida y hayamos trabajado como en niños emocionalmente estables. Si yo tengo algo muy delicado que esté pasando en mi vida, una separación, un viaje, nació un hermanito, cualquier cosa que pueda pasar así, que sea emocionalmente fuerte para los niños, tiene una implicación sobre su apetito, porque el colon y los intestinos en general tienen como un sistema nervioso aparte que también es muy emocional y que está muy influenciado por esas hormonas que les hablo, adrenérgicas, y que si estamos con un estrés alto, pues eventualmente va a hacer que el niño esté estresado y que no pueda comer. También depende de un componente social. ¿Cuál es la oferta de alimentos alrededor de ese niño? ¿Cómo está la economía de su casa? ¿Cómo funciona a su alrededor? ¿Cómo funciona el comedor infantil? ¿Cómo le han ofrecido la comida en los lugares sociales donde ha estado? ¿Cierto? Un componente genético muy importante, porque a veces olvidamos que somos como
un pequeño resumen o tomamos un montón de cosas de nuestros padres y, y cuando uno va a ver los niños y quién en la familia no comía, casi siempre hay correlaciones. El papá no comía, los tíos no comen tal cosa, es que yo toda la vida estuve flaquito y entonces me llevaron a 1000 doctores y a mí todavía no me gusta comer. Y entonces cuando vemos, hay un componente genético muy importante en los patrones de alimentación de los niños y cómo funciona y cómo van a ganar peso y sobre todo cómo es su fenotipo. Y si yo tengo mis papás son delgados, chiquitos, y toda mi familia es así, pues por más que mis papás me quieran alimentar y dar mucha comida, pues yo siempre voy a ser chiquito, flaquito y delgado. Entonces, es un componente genético que es bien importante. Y finalmente, yo creo que es la familia, es el núcleo central de la alimentación, porque es la familia la que va a, a presentar la comida como tal a los niños, la que va a ser el centro de esa alimentación, que va a llegar todos los días y que va a ser el ejemplo y donde vamos a centrar como todos los aprendizajes de hoy. Desde el punto de vista metabólico, me gusta mucho explicarles esto porque yo no le puedo pedir al cuerpo que coma cuando está ocupado. Yo no le puedo pedir al cuerpo de un niño que tenga hambre cuando los niveles, por ejemplo, de azúcar y de insulina en sangre están altos. Entonces, una de las principales razones que yo he encontrado de inapetencia en los niños es la constante, o sea, son niños que creemos que comen poco, pero se les están ofreciendo alimentos todo el tiempo, entonces mantienen un metabolismo y una glucosa en sangre alta y una insulina en sangre alta. Entonces finalmente nunca van a tener hambre porque mientras la insulina esté alta, el cerebro del niño le va a decir al cuerpo, no coma, es que yo estoy encartado. Todavía estoy manejando todos estos azúcares que te comiste al desayuno, a la media mañana no tengo hambre, o al contrario, estoy encartado con lo del desayuno y la de la media mañana, al almuerzo no hay forma que me hagas comer porque es que estoy completamente lleno. Y entre más alta sea el consumo de carbohidratos y azúcares en la dieta, pues más altos los niveles de azúcar en sangre y más ocupada va a estar la insulina, entonces menor va a ser el apetito del niño y menor va a ser por alimentos más saludables. Entonces, mientras yo tenga insulina alta, ese consumo va a ser bajito. Y pasa otra cosa que es aún más delicada. Cuando los niveles de insulina caen y de glucosa caen rápidamente, porque generalmente cuando mantenemos el metabolismo alto, solamente con azúcares y carbohidratos, esos niveles caen rápidamente y al caer rápidamente el cerebro, que es el que manda aquí todo el show, no va a pedir frutas, verduras, ni va a pedir carne y pescado. Va a pedir nuevamente algo alto en calorías que lo lleve nuevamente a donde le gusta estar, porque al cerebro le gusta todo rápido y le gusta todo descansadito. Entonces, entre más rápido llegue arriba, pues mejor va a ser para el cerebro. Entonces, ese cerebro funciona controlado por sustancias hormonales mediadoras del apetito, va a tener estímulos fisiológicos, como les explicaba, del vaciamiento del estómago. Si yo tengo el estómago vacío, pues voy a producir ácido, eso le va a avisar que tenemos hambre y que vamos a comer. Caen los niveles de azúcar en sangre, se necesitan ciertas vitaminas y minerales, entonces el cuerpo pierde de las alertas y empieza a mandarle imágenes al cerebro para que coma cosas que el cuerpo necesita. La calidad de las reservas también es muy importante en lo que están comiendo. No sé si ustedes han observado en sus hijos y los niños en general que todavía tienen un metabolismo muy limpiecito, lo que pasa con ellos es que tienen épocas. Entonces tienen una época de carnívoros que se pueden comer en un asado unas cantidades de carnes que uno no entiende cómo le caben en el cuerpo y después pasan unos días que no quieren volver a ver la carne y después cogen muchas frutas y cosas así porque comen según las necesidades corporales. Entonces el cuerpo va necesitando algo y lo consume. No es que el cuerpo todos los días necesite tantos miligramos de esto y tantos miligramos de eso. Eso se calcula para dar y generar una dieta apropiada, pero el cuerpo eh, está diseñado para comer según las necesidades. Entonces antes habían periodos
de ayunos muy prolongados, y cuando las personas encontraban carne, comían carne, y cuando encontraban frutas, comían frutas, y todo era estacional, no había todo el año todas las cosas. Entonces, esto es como funciona más o menos. Y el efecto de los alimentos que le explico no es lo mismo lo que yo me esté comiendo. Entonces, ¿qué es la inapetencia? Ya que sabemos qué es el apetito. Entonces, la inapetencia es la perturbación de la alimentación, es la persistencia de no comer adecuadamente que lleva a un déficit en el aumento de peso, una pérdida significativa de peso durante al menos un mes. Eso es muy técnico. ¿Qué significa eso? Que mi hijo no está comiendo, que no tiene ninguna enfermedad que explique por qué no está comiendo, que haya un déficit específico de algún nutriente y que tenga bajo peso. ¿Listo? Tienen que estar presentes estos cuatro componentes para realmente decir que tengo un niño inapetente. ¿Listo? Entonces ahí venimos al diagnóstico. Y en el diagnóstico caemos que ahorita entonces hay miles de cosas que los niños puedan tener. Y entonces los papás nos sentimos abrumados y decimos que horror las etiquetas, que empezamos que mi hijo tiene trastorno de yo no sé qué, y ahorita hay un montón de nuevos trastornos, y entonces nos empezamos a agobiar, y realmente creo que es muy importante llegar a un diagnóstico. Y más de que etiquetar el niño, las etiquetas ya se las está poniendo la sociedad, y se las está poniendo él mismo, y se las están poniendo sus padres. El que no come, el que no puedo sacar, es que yo qué voy a hacer contigo si no podemos ir a ningún lado porque no comes nada, qué pena con los amigos, estamos en un cumpleaños y no comes. Entonces está lleno de etiquetas negativas que se las ponen y que se las empieza a caer. Pero cuando nosotros ponemos una etiqueta de un diagnóstico que realmente nos va a explicar qué es lo que está pasando en el cerebro y en el cuerpo de nuestro hijo, se nos caen todas esas etiquetas negativas y nos vamos a enfocar es en buscar ayudas que realmente puedan llevar a mi hijo a tener una mejor relación con la alimentación, y a nosotros a tener una mejor relación con nuestro hijo en la comida. Les recomiendo mucho este podcast que es del 11 de noviembre de Yoga al Alma, a mí me encanta, y habla sobre educar es abrir la mente en todas las direcciones. Entonces habla sobre la neurodiversidad y cómo cuando uno por fin descubre que su hijo tiene dislexia, que su hijo tiene un trastorno del aprendizaje, que tiene un trastorno del espectro autista, que tiene alguna cosa, pues en ese momento puede como descansar, entender qué está pasando en el cerebro de sus hijos y realmente empezar a trabajar en eso. Entonces, se lo recomiendo para que lo escuchen, les dejaré el link con Gerson porque él se los puede compartir, que realmente yo creo que es muy interesante escucharlo. Y aquí como mamá de una niña que tiene dos niñas con un trastorno de la sensibilidad, que eso realmente muchas personas no lo conocen, em, eh, llegó un punto en el momento de mis hijas que, por ejemplo, tenían muchos problemas con las texturas, no tenía, mi hija mayor no tenía, no se podía vestir porque le estorbaban mucho la ropa, no se ponía medias, no se ponía blue jeans, era muy selectiva, tenía algunos inconvenientes con el aprendizaje y muchas cosas así que al principio yo veía como una niña malcriada que no quería colaborar, que era un problema vestirla y que muchas veces nos enfrentábamos a eso. Cuando encontramos el diagnóstico y estuvimos ya como de frente y entender que finalmente lo que estaba pasando en su cabeza es que la ropa le dolía, es que el proceso que tenía que hacer para probar nuevas cosas es diferente para ella, no es lo mismo que para otro cerebro, como llamamos neurotípico. Uno empieza como a darle la vuelta y a entender cómo está funcionando ese cerebro y a cómo le puede buscar ayudas para poder funcionar. Entonces, cuando uno hace esto como papá, puede conectar emocionalmente con su hijo, y al conectar emocionalmente con su hijo y entender qué está pasando en su vida, pues cambia mucho la relación eh, con lo que está pasando y podemos realmente ser ayuda. Entonces, frente a estos diagnósticos que tenemos miles de nombres, el comedor ansioso, el picky eater,
el trastorno de la alimentación, el problemático no sé qué. Finalmente, desde el punto de la medicina y de la nutrición, se han llegado a estos diferentes tipos de trastornos que abarcan más o menos entre el 5 y el 15% de la población infantil, ¿cierto? El resto ya vamos a hablar de ellos. Esto los quiero nombrar para que los tengamos en cuenta, porque a veces el desconocimiento de que existen hace que no los veamos. Y es cuando no solamente los niños, sino los papás nos sentamos aislados, porque creemos y a veces nos autojuzgamos o nos dejamos juzgar porque no hicimos las cosas bien, es que no es sino no lo deje comer, es que es su culpa porque siempre le ha hecho todo muy fácil, o es porque usted solamente le da este tipo de alimentos, y realmente son papás que han hecho hasta lo imposible y que definitivamente se encuentran con chiquitos que tienen algunas dificultades. Entonces, la neofobia alimentaria, el trastorno ansioso, el trastorno obsesivo compulsivo, pero vamos a hablar un poquito de cada ellos para que los sepamos cómo entender. La neofobia es como el miedo a probar cosas nuevas. Uno creería que eso es raro, pero realmente es muy común, y no es una cosa inventada, es una realidad y la mayoría de los niños los tienen, pero depende del grado de lo tengan, porque es una respuesta que arranca inicialmente como como una respuesta para evitar envenenamientos, como una respuesta de protección del cuerpo, pero que cuando el niño se está muy alta, pues nos lleva a que no quieren probar absolutamente nada. Está vinculada con otras características del temperamento y la personalidad, pasa más en niños que en niñas. A medida que los niños van creciendo, esto va desapareciendo, casi en la preadolescencia ya no se ve nada de neofobia, y casi todos los niños que tienen neofobia es más hacia vegetales, ensaladas, frutas, carnes y pescados. O sea, les gusta casi todo carbohidratos. Las otras cosas no las van a querer probar. Los trastornos de ansiedad en los niños, no se sabe qué va primero, si la ansiedad hace que no quieran comer o no comen y les da ansiedad. Entonces aquí viene, eh, es muy importante que un componente genético, sí, entonces aquí yo pregunto, ¿los papás tienen depresión, tienes antecedentes de síndromes depresivos y de ansiedad? Porque ese componente genético va a hacer que un niño ansioso y que además yo le estoy poniendo ansiedad en la alimentación, pues voy a presentar este tipo de trastorno y que se esté viendo manifestado simplemente con la selectividad alimentaria. El trastorno obsesivo compulsivo no es el niño ordenado, sino que realmente tiene un diagnóstico de una enfermedad, que se obsesionan con que todo tiene que ser igual y que todo tiene que tener un patrón. Listo, es genético, es un trastorno neurobiológico, le pasa a uno de cada 100 niños, aumenta sobre la adolescencia, el diagnóstico casi siempre se hace en la adolescencia, en la infancia no nos damos tanto cuenta, pero desde el punto de la alimentación, imagínense que uno necesite que todo sea igual, y realmente cuando uno come nada es igual. Cuando uno come, el primer mordisco es diferente al segundo, y todo lo que uno come es diferente y todo tiene diferentes colores. Entonces, cuando en mi mente todo tiene que ser igual, es muy complicado cuando la comida cambia. La mayoría de los niños, por ejemplo, en el trastorno, en el espectro autista, tienen muchos problemas obsesivos compulsivos, tienen mucha parte de esto. Entonces, cuando vemos que esto está pasando, se torna muy difícil la alimentación en los niños. El trastorno del procesamiento sensorial, que es originalmente denominado disfunción de la integración sensorial, es un trastorno neurológico en donde las sensaciones no son aceptadas por el cerebro de la misma forma que otra persona neurotípica. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no sienten lo mismo que nosotros sentimos. Entonces, el contacto en la piel es diferente para nosotros. Un contacto que para nosotros podría ser una caricia, para ellos puede ser doloroso dependiendo del grado que lo presenten. Y esto se debe como a un déficit de conexiones cerebrales
que se pueden realizar a través de terapia y de muchas cosas. Entonces, ¿qué vemos en los trastornos del procesamiento sensorial? Que hay hiposensibilidades o hipersensibilidades. Entonces, son los niños que les gustan las cosas o que no saben a nada o que tienen todas un color específico o que tienen todas una textura muy similar, o al contrario, que tienen hipersensibilidades, entonces les gustan las cosas que son muy crocantes o con sabores muy fuertes, les gusta el queso azul, las aceitunas, las Doritos, cosas porque son muy hiposensibles sensorialmente, entonces necesitan cosas que los estimulen muy fuerte. Entonces, entonces esto se nos mete mucho en la comida, porque si yo tengo un trastorno y yo no soy capaz de entender muy bien las sensaciones que me pasan, pues no entiendo muy bien las sensaciones que estoy haciendo cuando como. El trastorno del espectro autista, que va desde rangos muy bajos hasta un autismo muy profundo, es un diagnóstico que está en el manual del DSM. Es que tiene que tener una disfunción en la interacción social, una disfunción en la comunicación y patrones de comportamiento e intereses restrictivos, repetitivos o estereotípicos. El 70% de los niños que tienen algún grado del trastorno del espectro autista tienen dificultades con la alimentación. Y el trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos, que se llama FRID, ellos, a diferencia de los trastornos de la sensibilidad, lo que le pasa con ellos es que ellos sienten algo negativo cuando comen, tienen miedo a comer, sienten cada vez que comen que están haciendo algo malo por su cuerpo. Es algo que es menos común, que es muy difícil de entender y realmente son los que más van a tener alteraciones y problemas en la alimentación. Entonces nos venimos al niño normal o lo que llamamos el niño neurotípico. Antes de decir eso, hablemos de la neurodiversidad. Y como notó Harvey Bloom, la neurodiversidad puede ser una parte tan fundamental para la raza humana como la biodiversidad lo es para la vida en general. ¿Quién puede decir qué tipo de conexiones serán las mejores en determinado momento? Sería absurdo decir que una cala la flor tiene un trastorno de déficit en sus pétalos o diagnosticar a una persona holandesa como un paciente con síndrome de privación de altura. No existe una flor o una cultura normal. De la misma forma, buscamos aceptar el hecho de que no existe un cerebro o una mente normal. Entonces, yo creo que más que muchos diagnósticos ahora, lo que nos estamos dando cuenta y lo que nos estamos permitiendo ver es que todos los cerebros son diferentes y únicos y que esa hipersensibilidad sensorial o esas alteraciones en la comunicación o esa necesidad de controlarlo todo, pues finalmente les va a dar unas capacidades diferentes y un enfoque diferente en su vida y que esa neurodiversidad a veces es muy importante para, para la humanidad y no sabemos si la queremos encasillar hacia lo que todos queremos, pues finalmente no va a ser, pues ahí es cuando los ponemos como no típicos. Listo. Entonces nos quedamos con el otro 85% de la población que podríamos decir que es neurotípica y que no tenemos nada de esto. Si nosotros sospechamos que nuestro hijo puede estar presentando alguna de estas cosas, pues no solamente el trastorno va a ser en la alimentación, sino que vamos a tener otro tipo de alertas en su vida que nos van a llevar a pensar que algo está pasando. ¿Y cuáles son las alertas que vamos a ver para pensar que no tiene nada que ver solamente con la alimentación? Entonces vamos a ver que hay un aplanamiento en la curva de crecimiento y desarrollo o que hay una caída en la misma o que a pesar de que no hay caída, hay dos desviaciones estándar por debajo de la media, aunque hay niños que crecen por ese percentil y eso es lo normal para ellos en toda la vida. Si yo encuentro un niño que está ahí, así venga creciendo por esa curva, es importante evaluar qué es lo que está pasando, revisar su talla familiar, si se la está alcanzando, velocidad de crecimiento, etcétera, y mirar qué es lo que está pasando. Si yo tengo un niño que tengo unos papás gigantes y el niño se está quedando en talla, pues tengo que mirar qué es lo que está pasando. Tengo un niño que tiene una velocidad de crecimiento disminuida. Todo parece estar bien, pero no está creciendo al ritmo que debería. Y tengo hallazgos al examen físico. Yo lo reviso y encuentro que hay algo que no está, que no me gusta o tengo algunas otras sintomatologías asociadas como las que les he venido contando. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo
de, de estos pacientes. Entonces, una evaluación nutricional para ver cómo están, qué deficiencias tengo, descartar una enfermedad orgánica, intervenir según la necesidad de cada familia, porque ya nos quedan, sacamos el 15% de los niños que tienen eh, algún trastorno de la alimentación y nos vamos a quedar con ese otro porcentaje de la población donde vamos a encontrar todas estas otras cosas que pueden interferir con la alimentación, como les estaba explicando. Si yo tengo un paciente con unas amígdalas gigantes, donde tiene obstruido el 80% del canal y todo lo que traga prácticamente le dan arcadas porque no tiene cómo tragarlo, así no nos demos cuenta, ese niño va a tener un trastorno de la alimentación y no va a querer comer. Los niños con alergias alimentarias les duele comer. Y entonces ellos no saben realmente qué es lo que les está doliendo y empiezan a dejar de comer muchísimas cosas. Además que cuando hay permeabilidad intestinal y, y un daño de la mucosa, ese intestino va a estar enrojecido, inflamado, y así esa comida en específico no sea la que le cause la alergia, muchas cosas le pueden caer mal. Es como cuando uno tiene el colon inflamado y ya le molesta todo, no solamente la leche que le caía mal, sino que todo lo que come se siente inflado, gordo, y como los niños realmente no explican muy bien lo que les pasa, ellos simplemente dejan de comer. Las enfermedades sistémicas como las enfermedades renales, la acidosis tubular renal, la diabetes tipo 1, muchos tipos de síndromes en los niños, todas ellas van a generar inapetencia, entonces es importante descartar. La maloclusión y los trastornos dentales, un niño con una mordida cruzada o que tienen dificultades en la oclusión y en la masticación. O sea, ay, es que no come carne y uno va a ver y no tiene cómo comer carne porque es que no puede hacer una masticación adecuada. Entonces es muy importante revisar cómo está haciendo la masticación el niño y qué está pasando. Y los trastornos gastrointestinales como tal, si yo tengo un reflujo gastroesofágico, si tengo una gastritis, si tengo una permeabilidad intestinal, una disbiosis, todas estas cosas que van a hacer que no esté en total, que no esté completamente bien, pues todo el sistema del niño. Entonces, volvemos a lo mismo, no es evaluar y decir mi hijo no come, y es llegar como pensar en todas estas opciones y llegar, nada de esto está pasando, vamos. Entonces ahí estamos claro que mi hijo no tiene una enfermedad sistémica, que está creciendo bien, no tiene un trastorno de la alimentación, y entonces qué es lo que está pasando con mi hijo que no quiere comer. Entonces ahí ya nos vamos a tres cosas muy importantes. Entonces, los niños comen por instinto. Si yo no tengo enfermedades y no tengo nada de eso, yo como porque tengo hambre. La comida es demasiado importante. Un niño apenas nace, ya tiene ganas de comer, ya tiene la necesidad de buscar el pecho de la madre porque es su instinto y si yo no como, pues me muero. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo real de los cuidadores? Es siempre ser un ejemplo porque, y ofrecer alimentos saludables. Entonces, si yo siempre tengo una oferta de alimentos, los niños por instinto deberían comer. Otra parte muy importante es el ejemplo de padres y cuidadores, porque los niños terminan comiendo lo mismo que sus padres y ellos aprenden es de ver. Entonces tengo familias que nunca le han probado una fruta y una verdura y dicen, yo quiero que mi hijo coma frutas y verduras porque yo no como. Eso es muy complicado. Los niños terminan haciendo lo mismo que sus padres. Ellos aprenden de repetir y de ver. Entonces, por eso son tan importantes los comedores infantiles y lo que ven en casa y cómo se desarrolla la dinámica familiar. Si yo estoy comiendo con ellos, si somos padres presentes y tenemos cenas familiares y nos acompañamos todos y comemos lo mismo. Entonces es como, ¿qué, qué quiero lograr yo y qué estoy dispuesto a trabajar para eso? ¿Listo? Y el qué también se centra una de las principales razones por las que los niños no comen. Porque si mi hijo todo el tiempo metabólicamente está bloqueado, porque todo el tiempo está comiendo azúcares y su metabolismo está alterado, pues él no va a querer comer nunca porque está lleno. Y no solamente porque está comiendo solamente azúcares. Hay niños que tienen oferta de alimento todo el tiempo. Los papás dicen no comen, pero todo el día la mamá les está ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo. Entonces están sobresaturados de oferta y llega un punto que no quieren comer. Y en esos poquitos que comen durante todo el día van a obtener más de lo que necesitan. Entonces, creemos que sin nuestra ayuda no conseguirían crecer y aprender,
pese a que nos demuestran lo contrario una y otra vez. Este es un libro que les recomiendo mucho, que se llama Se me hace bola, es de Julio Basulto. Él es un nutricionista español que habla súper bien. Ay, tengo una cortadita acá. Em, que le recomiendo mucho este libro. eh, y finalmente tiene toda la razón. Nosotros estamos aquí como para hacer una guía para ellos y para prestarles nuestro ejemplo y para ser guías de ellos, pero finalmente solamente están con nosotros un ratico y ellos son capaces y nos demuestran sus capacidades todos los días. Entonces, ¿qué errores cometemos los padres mucho? Entonces, hacemos alimentaciones nocturnas o a horas porque creemos que no comen en todo el día, entonces las horas que están con nosotros los embutimos de comida. Como no está comiendo casi en el colegio, entonces eso los sobrecargamos de comida a deshoras. Múltiples intentos y mucha variedad. Entonces, es el niño sobrecargado. Entonces, no desayunó, a la hora fruta, a la hora un yogur, a la hora no sé qué, a la hora no sé qué. Y entonces ese es todo el tiempo. ¿Qué persona come cada hora? Tengo niños que tienen 10 comidas y 10 ofertas de comidas en el día. Si mi hijo está hastiado de ese momento de comida, yo tengo que antes controlar esa cantidad de ofertas para yo tratar de regular esa ansiedad que está presentando mi hijo alrededor de la comida, sobre todo si ya está siendo eh, un problema para todos. Lugares o horarios inhabituales. Entonces, como no comió, es que mi hijo solamente come en la encimera de la cocina, viendo Bluey y dándole 3 vueltas al comedor. Eh, los papás hacemos hasta lo imposible para que los niños coman y a veces cedemos en cosas que no deberíamos ceder. Entonces, tratar de generar unas rutinas específicas, tiempos específicos de alimentación, momentos y lugares donde debemos comer es lo adecuado. Alimentación forzada y no solamente forzada desde la fuerza, sino desde la manipulación. O sea, come porque mamá se siente muy triste. Es que hay niños en el África que están muriéndose de hambre y tú botando toda la comida. No, o sea, uno come por gusto, por necesidad, por disfrute, por ejemplo, por muchas cosas, pero no por manipulación y no a la fuerza. Niños con desnutriciones severas, aún así, no hay forma de hacerlos comer. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer comer a un niño que no quiere. Entonces, nuestro trabajo es hacer que ellos quieran comer y cambiar el entorno para que ellos se sientan muchísimo mejor para comer. La alimentación mecanizada. Entonces, es cuando utilizamos trampas y les tratamos de dar una cosa por la otra. La alimentación con distracción, ponerles juegos, televisión y cosas. Él come todo, pero mientras ve muñequitos, porque si no, no hay forma de comer. Uno cuando come tiene que estar presente. Uno come todos los sentidos. Uno come con los ojos, con la nariz, con todo, con las manos. Y utilizar premios y castigos. Si te comes todos los vegetales, te doy un helado. Hasta que no te comas tal cosa, no vamos al parque. La comida no debe clasificarse como buena o mala. La comida es comida, ¿cierto? Y entonces yo he caído acá, yo he caído. Yo creo que todos hemos caído como hasta que no te comas toda la carne no puedes repetir pasta. Eh, porque empezamos a clasificar la comida y el problema de clasificar la comida es que vamos a generar una mala relación con la comida a futuro. La comida y las buenas prácticas de la alimentación es algo que nos tiene que durar 90 años. A mí de nada nos sirve que nuestros hijos coman 1 o 2 años verduras, escondidas a la fuerza, con un montón de artimañas que nos utilizamos. Nosotros necesitamos que coman 90 años frutas y verduras porque es así como se va a reducir el riesgo de cáncer, de diabetes, de hipertensión, que van a tener unas vidas saludables, ¿cierto? Y que van a tener una buena relación con la comida. ¿Y qué voy a hacer si yo doy premios y castigos? Que les voy a enseñar a los cerebros de los niños que la comida saludable es mala porque me merezco un premio y que si no me la como es un castigo. Entonces, eh, es una cosa negativa para el cuerpo y empezamos a generar rechazos desde la emoción. Y como les expliqué, la principal causa de inapetencia es el alto consumo de ultraprocesados. Son alimentos que están diseñados para que a todos nos encanten, que se nos haga agua a la boca cuando los veamos, porque tienen un montón de químicos diseñados para eso. Son altos en sal, altos en azúcar, tienen químicos como el glutamato monosódico que hace que sean adictivos. Entonces, entre más yo consuma,
de este tipo de alimentos, menos voy a comer, menos comida saludable voy a querer comer. Es inversamente proporcional, según los estudios, el consumo de alimentos saludables con el consumo de alimentos ultraprocesados. Eso no debería pasar más del 10% de la dieta de nuestros hijos. Y ojalá no debería estar. Realmente no hay ningún secreto en una vida saludable, simplemente comer comida normal, que camine, que huele, que salga de la tierra, que sepamos cuáles son sus ingredientes. Si uno comiera así, no tendría que contar calorías, ni hacer dietas, ni contar absolutamente nada, simplemente retirar todas estas cosas llenas de azúcar, de sal, de grasas saturadas que están en la dieta de nosotros y de los niños. Entonces la clave está en la calidad, no en la cantidad. Es en qué se está comiendo mi hijo y no cuánto está comiendo. Si él está creciendo bien, si su desarrollo está perfecto, si su cerebro está funcionando bien, si es un niño feliz, tranquilo. Yo tengo que trabajar es en que mi comida sea un momento de calidad, que todos lo disfrutemos, que nos sentemos a hablar de los pros del día, de reírnos de las cosas ricas, porque el momento de la comida tiene que ser un momento súper agradable y no cuánto está comiendo mi hijo. Imagínense ustedes salir a comer con alguien que empiece, ay, pero ¿por qué te comiste primero el arroz que la ensalada? Ay, yo veo que estás comiendo muy despacio. Deberías comer más de esto. Usted no vuelve a invitar a esa persona a comer nunca en su vida. Y a nuestros hijos a veces nos tienen que aguantar todos los días, 3 y 4 veces en el día, diciéndole esas cosas. ¿Cómo evitar los problemas de la alimentación? Entonces, si tenemos hermanitos chiquitos y los que estén escuchando que tienen todavía bebés, pues la lactancia materna sin dietas restrictivas en la madre, una transición adecuada a la alimentación complementaria con juegos, con la alimentación guiada por el bebé, con texturas adecuadas para ellos. Mm, una influencia de los padres y adultos responsables, estar realmente presentes en los momentos de la alimentación de nuestros hijos, no diferir eso a los cuidadores, estar ahí con ellos al desayuno. Ay, es que no me gusta desayunar a las 6 de la mañana que él se va. Cómase cualquier cosita, pero comparta esos momentos con sus hijos que son tan valiosos. Cambie sus horarios en la noche de alimentación. Que la cena en la noche sea un momento en que todos podamos compartir, porque no son muchos momentos en los que podemos estar y recuerden que aprenden es de vernos. Entonces nosotros no le podemos decir a nuestros hijos, ay, es que las gaseosas son malas, pero la gaseosa que está en la nevera es solo para la mamá. Entonces, ¿qué mensaje realmente le estoy dando a mis hijos? Si la gaseosa es mala para mis hijos, es mala para mí y yo no la debería estar consumiendo. Limitar las calorías líquidas. Una de las cosas que más genera inapetencia y que más azúcar le va a brindar a los niños son las calorías líquidas. Entonces, los juguitos en cajita, las gaseosas, las leches saborizadas, todas las cosas que no sean agua, literalmente, son calorías líquidas que van a generar llenura y saciedad en los niños y además exceso de azúcar en sangre y fomentar una alimentación independiente. Es que no es nuestra responsabilidad que coma. Entonces, para que coma, yo le tengo que dar con la cuchara, tiene 10 años y todavía le dan la comida. No, fomentemos que nuestros hijos sean independientes, que tengan responsabilidades para servir, para limpiar la mesa, que tengan responsabilidades en la mesa y sobre todo que coman ellos solos. Según sus capacidades, si están chiquitos, pues lo adaptaremos para ellos y entre más grandes estén, pues vamos a adaptarlo para ellos. ¿Y qué estrategias podemos hacer una vez ya se presentan algunas limitaciones en la alimentación? Entonces, empezar, ¿qué es lo que yo más recomiendo? Es empezar a cambiar la cabeza de la mamá y del papá y de los cuidadores. Es, ¿cómo voy a salir de un campo de batalla? ¿Cómo voy a salir yo de aquí y voy a crear que mi hijo se quiera sentar acá y que esto sea un momento divertido? Antes de que pensar en cómo hacer que coma, tenemos que devolvernos a hacer que el momento de la comida sea algo súper especial. Entonces, hacer cosas como hoy, entonces hoy son pastas, aunque a los niños no cuesta para comer que coman pasta, lo dirá Gilson en el colegio que le toca hacer pasta triple cuando hay pasta. Eh, pero digamos, pasta, entonces hoy es el día italiano, pongo música italiana, me invento un italiano ahí charro para hablarles y saco tomates y aceite de oliva. Bueno,
me hago el coso, no tengo que hacer cosas muy específicas. Hoy es el día mexicano y pongo un mantel que tenga mexicano y saco algunas tortillas y hacemos una cena súper buena, pero me meto un poquito en esa cabeza de los niños que les gusta el juego, que les gusta la innovación, que les gusta sobre todo que mamá y papá estén felices, que uno llegue con una actitud que le gustaría a uno volver a hablar. O sea, cuando ustedes estén con sus hijos, acuérdense que no, que son también personas y que si ustedes invitaran a ustedes a comer, pues les gustaría como que los atendieran de la mejor forma. Espérate bueno, por aquí hay uno que no come pasta, siempre hay un niño que no come pasta. O sea, y no quiere decir que la tenga que comer, pero es una de las comidas que más repiten los niños y que es más fácil que coman, pues porque es un carbohidrato, es blanquito y a los niños les encantan las cosas blancas por el color de la leche y es algo que tienen en su cerebro. Pero no hay que hacer que coman todo. Ahí es cuando lo más importante. El objetivo es que lo disfruten, que yo lo disfrute y que la comida sea un momento de esparcimiento y de felicidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué estrategias podemos hacer? Nunca forzarlos, no usar distractores, crear un ambiente positivo, comer todos al mismo tiempo, hacer cenas familiares, como así. Nos sentamos todos en la mesa y en vez de que cada uno tenga un plato, poner un plato en la mitad. O sea, por ejemplo, vamos a hacer tacos, pongo las tortillas, pongo el pico de gallo, pongo la carne molida, pongo la lechuga y todos nos vamos sirviendo y así el niño no le gusta ni el pico de gallo ni la lechuga, va a estar en contacto visual, olfativo de todas estas cosas, inclusive podemos llegar al táctil porque le podemos pedir a nuestro hijo que nos ayude a servir todos los platos. Entonces mi hijo nunca se ha comido un taco, pero los agarra con la mano para ponerlo en el plato de los papás. eh, la comida y el estímulo de los niños es de la persistencia, de continuar, de entender que mi trabajo no es que coman, sino seguir promoviendo un ambiente tranquilo y seguir ofreciendo los alimentos sin que haya ningún problema. Evitar el exceso de atención, o sea, yo no me puedo caracterizar porque soy el niño que no come y todo el tiempo es todo el mundo encima, ya comiste, ya te comiste el pedacito, no sé qué, y se vuelve una sobrecarga y una programación neurolingüística negativa al respecto. Estimular la alimentación independiente, permitir a los niños tocar y explorar, o sea, deje, la comida sí es para jugar, así estén grandes. Ay, es que que usen los cubiertos, que es que están muy grandes. No, la parte sensorial es extremadamente importante y si nuestros hijos, así sean adolescentes o preadolescentes, quieren seguir tocando la comida con las manos, eso es muy importante para el desarrollo de las cosas. Obviamente hay que utilizar buenas prácticas y eso ya depende de cada familia, pero cuando yo esté en el centro de mi casa, en el hogar, donde mi hijo tiene la libertad de explorar, dejemos que realmente exploren los alimentos, permitámosles escupir. Imagínense que ustedes estén en, no sé, en Nepal, por allá, en Bangladesh, y les van a dar saltamontes o un alacrán para probar. O sea, si a mí no me permiten escupir el alacrán, yo no lo pruebo, porque yo tengo que tener la capacidad de que si no me gusta, lo escupo. Pero como uno es adulto y si uno lo escupe es muy charro, pues o no le gustó y no pasa nada, pues no pasa nada. Pero si un niño escupe, ay, ¿por qué vas a escupir? La comida es tan valiosa. Entonces, es muy importante que el niño cuando está con dificultades para probar alimentos pueda escupir y pueda jugar con la comida y explorarla sin comerla. No la está botando, es su comida y necesita explorarla y a veces necesitan hasta 15 estímulos con esa comida para realmente saber si les gusta o no. Dejarle los líquidos al final, si yo le doy los líquidos al principio, pues se me va a distender el estómago y no vamos a lograr y van a sentirse llenos y no van a comer. Limitar las bebidas azucaradas, ofrecer las texturas apropiadas, mantener un horario de estructura de las comidas, las rutinas con los niños son una cosa que funciona sí o sí, demasiado importante. O sea, tener momentos, lugares y tiempos específicos de comer, no que la comida se quede ahí horas. Hay 20 minutos para las comidas principales, de 20 a 30, dependiendo las edades y 15 minutos para las meriendas.
y siempre respetar esos horarios. No quieres comer, no pasa nada. Entonces uno cree que al principio va a perder, pero establecer rutinas y estructuras siempre va a funcionar al final. Siempre en el mismo lugar, no interrumpirlos para limpiarlos, para exigirles, para nada. Permitamos que coman y que hagan con su comida lo que quieran. Cada palabra tiene consecuencias y cada silencio también. ¿Cómo estamos nosotros hablando con nuestros hijos? ¿Qué les estamos diciendo al respecto de la alimentación? ¿Qué es lo que ellos escuchan de nosotros todo el tiempo? Ay, mami, es que yo no sé qué voy a hacer. Juanita no quiere comer absolutamente nada. Estoy desesperada. He hecho todo y Juanita está para al lado. O sea, ¿qué está aprendiendo ella y cómo se está caracterizando en ese mundo? O sea, yo, las miradas que yo hago, le sirvo el plato y yo ya estoy así con cara de angustia, con cara de que me voy a morir si no la prueba. Entonces, es ese estrés que le estamos brindando a los niños. Es ese niño que, digamos, con la abuela que se come absolutamente todo y con la mamá no come absolutamente nada. Es porque siente esa atmósfera de relajo, esa atmósfera de tranquilidad que no puede de pronto a veces sentir en casa, no porque su mamá esté haciendo las cosas mal, sino porque su mamá está tan preocupada que cada vez que él va a comer, pues realmente no siente la tranquilidad. Y entonces, si todo esto pasa así, ¿por qué los niños no comen como nosotros esperamos? Tenemos una expectativa versus la realidad. La realidad es que la mayoría de los problemas que tenemos las personas es porque ponemos expectativas más grandes de las que podemos alcanzar. Y cuando uno tiene expectativas muy grandes y no son alcanzadas, es cuando nos frustramos. Creemos que los niños tienen que cubrir nuestras expectativas. Ellos tienen que aprender a leer, tienen que leer como lo mejor. Mi hijo tiene que verse de tal forma, tiene que ir a tal universidad, mi hijo tiene que comer todo, porque es que mi hijo no puede ser el problemático del paseo, mi hijo tiene que ser respetuoso. Entonces nos ponemos y les ponemos un montón de cargas y de etiquetas que son las que finalmente nos van a hacer sentir a nosotros frustrados. Si nosotros entendemos realmente que ellos no nos pertenecen, que son personas aparte y que nosotros estamos aquí solamente para ser guías y para aprender también muchísimo de ellos, pues ahí vamos bajando los niveles de expectativas y vamos aprendiendo a disfrutar lo que ellos y las personas maravillosas que son. De acuerdo con la última encuesta de situación nutricional, no sé si estas, porque es que estaba por salir, después de eso me corrige, yo creo que ya sí salió, pero la tengo que actualizar. Em, Realmente desnutrición en nuestro país tenemos que nos encontramos por el lado del el 13 hasta más o menos el 10%, mientras que tenemos un exceso de obesidad y de sobrepeso, que para el país como nosotros nos vamos como por los lados del 35% y en Estados Unidos y México eso puede llegar hasta al 45% y más. En lugares puede llegar hasta el 60%. Entonces, la principal causa de consulta pediátrica de nutrición es mi hijo no quiere comer o mi hijo no come lo que yo quiero que él coma. Y la realidad es que no tenemos niños desnutridos, sino niños obesos y con sobrepeso. Entonces, vuelvo a lo mismo, el problema no está en lo que los niños están comiendo, sino en la calidad de alimentos y en la percepción de los papás en lo que deberían comer. Esto es más como de ese tipo de estadísticas. Nadie más que el apetito del niño puede saber cuántas calorías necesita para crecer. No hay cálculos algebraicos más precisos. Entonces es el cuerpo de cada niño el que va a saber cuándo está lleno. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Simplemente enfocarme en ofrecer alimentos saludables, en ser un ejemplo, en no generar unos momentos súper negativos de alimentación, en ofrecer, ofrecer, ofrecer. El colegio está haciendo, por ejemplo, un esfuerzo en siempre tenerles a disposición vegetales. Nosotros tenemos que seguir en casa como haciendo lo mismo, siempre en todos sus platos, frutas, vegetales, en unas cantidades adecuadas y siempre que estén frente a sus ojos, que ellos abran la nevera y vean fruta picada y vean cositas, y de esa forma de estar ofreciendo, pues eventualmente lo van a hacer. Y el ejemplo, recordemos, yo no puedo pretender que mis hijos coman de una manera si yo como de otra. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de alimentación
¿Qué estoy dispuesto a hacer yo para lograr los objetivos que necesito? ¿Cuánto estoy dispuesto a trabajar? Si yo no estoy dispuesto a comer con mis hijos, si yo no estoy dispuesto a generar ambientes de tranquilidad, si yo no estoy dispuesto a cambiar mi dieta, si yo no estoy dispuesto a crear rutinas, si yo no estoy dispuesto a tener paciencia, entonces yo no puedo pretender que mi hijo cambie. A medida de que yo estoy dispuesto a hacer cambios en mí, que cambien la situación, es que las cosas van a dar la vuelta. Entonces recordemos que un reto es una oportunidad para construir. Y lo primero es el respeto por uno mismo, el respeto por el otro y el respeto por la situación. Entonces tenemos que, también en esta parte emocional es muy importante. Uno se tiene que cuidar a uno mismo. Uno no puede hacer cosas con las que no se siente tranquilo. Por ejemplo, hay padres que no son capaces de ver desperdicio de comida, porque si tienen unos, ¿cómo es que se llama eso? Tienen unas cosas implantadas desde su infancia donde la comida no se puede desperdiciar por la carencia y por muchas cosas. Entonces, para ellos es muy difícil el desperdicio, entonces con ellos hay que hacer un trabajo antes de poder llegar a este punto de dejar al niño jugar, porque es el fastidio se nos ve en la cara, la molestia y las cosas que, con las que nosotros no podemos. No permitir nunca agresiones. Eso, creencias limitantes, gracias. Se me ha ido la palabra. Conocer sino negociar lo que para uno no es importante, o sea, establecer unos límites y saber lo que está pasando, ¿cierto? Expresar sentimientos, expresar al niño lo que estamos sintiendo. Yo sé que hablé de no estar encasillando al hijo, pero también explicarle que nosotros nos frustramos y decirle, mira, he hecho todo, estamos comiendo juntos, estamos haciendo las preparaciones juntos, estamos trabajando por todas estas cosas que quedamos por trabajar y aún así tú no estás poniendo de tu parte, yo me estoy sintiendo muy frustrado. Cuando nosotros le ponemos nombre a las emociones, ellos también empiezan a entender cómo se llaman las emociones y cómo se identifican y pueden ser mucho más claros con nosotros al momento de comer. Escuchar el cuerpo del niño, el respeto por el niño es súper importante. O sea, cuando hay un niño con real inapetencia, y yo les pido a los papás que me manden un video de cómo se comporta frente a la comida, son niños fastidiados, con arcadas, volteándose, que todo el cuerpo del niño les está diciendo, yo no quiero comer, estoy petrificado. Si yo sigo insistiendo en ese momento donde mi hijo no quiere comer y está furioso, pues yo no estoy ganando absolutamente nada. Es escuchar el cuerpo del niño, pedirle permiso al niño para poder tener un gozo, o sea, encontrar momentos donde realmente el niño quiere participar y hacer parte de todo este aprendizaje. Y eso es la única forma que yo voy a lograr eso, es creando unos ambientes tranquilos donde todos podamos estar bien, validar los sentimientos, tener empatía, entender qué está pasando por el cerebro de mi hijo en ese momento. Peleó con los amiguitos, hoy no pudieron jugar esto porque le tocaba el turno al otro, venía en el bus y estaba mareado, no durmió bien, cualquier cosa que le esté pasando, que también nos puede pasar a nosotros, entenderla y conectar con esa emoción, anticipar y planear. Como les digo, rutinas, crear menús, saber qué va a pasar mañana, saber qué alimentos vienen. Bueno, a ver, estás comiendo muy poquito, entonces vamos a sentarnos y vamos a planear tu desayuno. Y me vas a decir de todas estas cosas, ¿qué quieres que hagamos de desayuno? Y lo vamos a planear entre los dos y nos vas a ayudar a cocinar para que realmente te gusten. Confiar en ellos, confiar en sus capacidades. Ellos pueden lavar platos, cocinar, pueden hacer recetas, nos pueden ayudar a hacer cosas increíbles. Entonces, realmente, preguntar y preguntar y preguntar y escuchar y respetar la situación. Entonces, esto es un cuadro de las emociones. Entonces, siempre que un niño tiene una emoción, que a veces no son muy buenos expresándonos realmente lo que está pasando, entonces cuando yo esté presentando problemas en el momento de la comida y sean más emocionales, voy a preguntarme qué está pasando por mi mente. Porque finalmente mi cerebro es un espejo del de mi hijo. Entonces, cuando yo estoy sintiendo algo, es porque mi hijo está sintiendo algo. Entonces, cuando yo me pregunto qué está pasando con la alimentación y lo que yo siento es molestia, irritación, culpa y preocupación, lo que está buscando mi hijo es atención, ¿cierto?
Cuando yo me siento amenazado, retado, derrotado frente a la alimentación, lo que mi hijo está pasando ahí es que hay una lucha de poder. Cuando yo me siento lastimado, decepcionado, indignado, lo que está pasando ahí es que hay un problema como de venganza. Y cuando me siento impotente, desesperado y sin esperanza, hay una sensación de incapacidad. Entonces, cuando yo entiendo más o menos qué está pasando y cuando yo identifico mis emociones, entonces puedo entender las de mis hijos. Yo sé que esto tiene mucha información, no es para que se la lean todas ni se las voy a hablar acá. Este cuadrito se los vamos a compartir. Entonces, desde la emoción que yo me estoy encontrando, cuál va a ser mi respuesta y cuáles actividades y cuáles cosas yo puedo hacer desde mi emoción y desde lo que está buscando mi hijo para yo lograr organizarlo. Entonces, si yo estoy buscando atención, entonces le estoy diciendo, date cuenta de mí, inclúyeme en tus planes. Esto le pasa mucho a los niños que acaban de tener un hermanito o que los padres trabajan mucho. Entonces, lo que están buscando con no comer es que cuando no come, mamá está más tiempo. La atención es atención, así sea negativa. Entonces, es cuando yo no como, todos están ahí gritándome, presentes, ahí. Entonces, es eso que yo estoy buscando. Cuando es una lucha de poder, es no me estás dejando ser independiente. Dame opciones. O sea, yo estoy aquí, yo puedo, y lo que estás haciendo es sentirme chiquito. Entonces empieza una lucha de poder por el niño tratar de salir adelante. Em, Cuando nos sentimos lastimados, el niño que está dolido por alguna situación y quiere que le valide sus emociones, quiere saber que tú entiendes por qué está pasando, qué es lo que está sintiendo y qué le está pasando en esa cabecita y en ese corazón. Y cuando tenemos ineptitud, cuando nos sentimos desesperados y perdidos, es que nos estamos dando por vencidos. El niño siente que nos estamos dando por vencidos y ya nos rendimos. Entonces nunca nos podemos rendir con nuestros hijos y lo que él está buscando es que sigamos trabajando y sigamos trabajando por ellos. Entonces, esto es más o menos lo que les tenía para hablar sobre picky eaters, inapetentes, comedores selectivos, ansiosos de la alimentación, todos los nombres que les podamos poner, que realmente no es una sola cosa, que es un conjunto de muchos factores que, que van a influir en nuestros niños. Quiero saber si tienen preguntas, si algo no les quedó claro. Súper conversadores de aún. Mentiras. Eh, de todas formas, hay mucha información sobre eso. Quiero a ver si les dejo con el colegio algunos enlaces donde podemos encontrarnos con las personas que tienen más dificultades con la alimentación de sus hijos, enlaces que les pueden ayudar. Y yo estoy aquí, pues, en caso de que necesiten, pues, como un apoyo más profesional, pues, y más personal. Recuerden entonces que la diferencia está en lo que hacemos en el momento y la conducta que hacemos con nuestros hijos al momento de comer. Y gracias a ustedes por conectarse, por estar aquí y por pasar este rato juntos. Y ya. Muchas gracias, estuvo muy interesante el tema. Listo, que estén muy bien. Voy a ir cerrando, que les vaya muy bien. Chao. Feliz noche, chao, Feliz gracias. noche para todos. Feliz noche para todos, que estén muy bien.